La copa de champán temblaba en mi mano, la condensación deslizándose por el cristal como lágrimas que me negaba a derramar. A mi alrededor, el salón de baile del hotel zumbaba con esa frecuencia particular de la riqueza, voces en voz baja salpicadas de risas cristalinas, el susurro de la seda contra el mármol, el fantasma de un perfume caro mezclándose con rosas importadas. Yo estaba cerca de la entrada, invisible en mi sencillo vestido negro, observando a la élite de la Ciudad de México celebrar una unión de la que debería haber sido parte, la boda de mi ex prometido con mi antigua mejor amiga. La ironía sabía a cobre en mi lengua. No había planeado venir. Durante 3 meses, desde que Marcos me devolvió el modesto anillo de compromiso que mi abuela me dejó, lo único valioso que mi familia había poseído, me había convencido de que lo había superado. A él. La humillación de descubrir que había estado acostándose con Viviana a mis espaldas durante casi un año. Los susurros que me seguían en nuestros círculos sociales compartidos. Las miradas de lástima. La forma en que la gente dejó de invitarme a eventos porque mi presencia incomodaba a todos. Pero entonces llegó la invitación. Cartulina color crema, con letras doradas en relieve. Mi nombre escrito en una caligrafía elegante que probablemente costó más que mi renta mensual. Señorita Elena Reyes, solicitamos el honor de su presencia. Supe de inmediato que era obra de Viviana. Marcos no tenía ese tipo de crueldad. Él era simplemente débil, fácil de manipular. Pero Viviana, ella quería verme rota, quería exhibir su victoria, verme sentada en esas bancas y presenciar cómo ella reclamaba todo lo que debería haber sido mío. Lo inteligente habría sido tirarla a la basura, quedarme en casa, seguir adelante. En cambio, me puse el único vestido decente que tenía. Me maquillé con manos temblorosas y tomé 3 autobuses por toda la ciudad hasta el Gran Hotel Imperial, porque una parte autodestructiva de mí necesitaba probar que podía sobrevivir. Qué tonta era. Las puertas del salón de baile se abrieron más y los invitados comenzaron a dirigirse a sus asientos. Reconocí a la mayoría de ellos, colegas de Marcos de la firma de inversiones, las hermanas de Hermandad de Viviana, la gente del club de golf que me toleró cuando era la prometida de Marcos, pero que olvidaron mi nombre en el momento en que terminamos. Me alisó el vestido, de repente consciente de lo barata que era la tela, de lo ligeramente deshilachado que estaba el dobladillo, de que no pertenecía en absoluto a este lugar. Elena. Me volví y encontré a la madre de Marcos, Patricia, deslizándose hacia mí en una nube de Chanel y desaprobación. Sus ojos me recorrieron con la eficiencia de una máquina de rayos X, catalogando cada insuficiencia. Me sorprende que hayas venido, dijo, su voz lo suficientemente alta para que los invitados cercanos la escucharan. Dadas las circunstancias, qué valiente de tu parte. La palabra valiente cayó como una bofetada. Fui invitada, logré decir, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. Sí, bueno. La sonrisa de Patricia era todo aristas. Viviana tiene un espíritu generoso. Siempre lo ha tenido. Le dije a Marcos desde el principio que ustedes dos no eran compatibles, pero los hombres jóvenes pueden ser tan ciegos a la incompatibilidad. Su mirada volvió a mi vestido, deteniéndose en la etiqueta de la tienda departamental, probablemente visible en el escote. Me alegro de que finalmente haya entrado en razón. Viviana viene de la familia adecuada. ¿Entiendes? Entendí perfectamente. Yo era hija de un ama de llaves y un mecánico que murió cuando tenía 16 años. Mi madre limpiaba casas en los suburbios mientras yo me abría camino en la universidad pública, trabajando turnos dobles en una fonda. Marcos había estado bajando de nivel social cuando salió conmigo. Su fase rebelde, antes de asentarse con alguien apropiado, alguien como Viviana, cuyo padre era dueño de la mitad de los bienes raíces de la ciudad. «Sí me disculpa», susurré, volviéndome hacia el salón de baile. «La ceremonia está a punto de comenzar», gritó Patricia a mis espaldas. «Tu asiento está al fondo». «Al fondo del todo». «Por supuesto que sí». Entré por esas puertas con la espalda recta y la barbilla en alto, aunque los susurros me siguieran como avispas.
El salón de baile era obsceno en su opulencia. Candelabros de cristal goteando luz sobre sillas cubiertas de seda, rosas blancas desbordándose de jarrones dorados, un cuarteto de cuerdas tocando algo clásico y melancólico en la esquina. Los invitados ya estaban sentados, un mar de trajes de diseñador y vestidos de cóctel que valían más que mi salario anual. Y al frente, junto al arco lleno de flores, estaba Marcos. Se me apretó el pecho. Se veía bien. Siempre lo hacía. Alto, atlético, el tipo de hombre guapo convencional que abre puertas. Su smoking era hecho a medida, probablemente italiano. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado. Se estaba riendo de algo que dijo su padrino, completamente a gusto, totalmente feliz. No se había visto así conmigo en meses. Encontré mi asiento asignado, en la última fila, asiento de pasillo, perfectamente ubicado para una salida rápida y discreta, y me hundí en él. La mujer a mi lado se apartó ligeramente. Como si el fracaso pudiera ser contagioso, miré al frente, forzando mi respiración a estabilizarse, recordándome que en 2 horas esto terminaría. Podría sobrevivir 2 horas. La música cambió, pasando a la marcha nupcial. Todos se pusieron de pie. Yo también me puse de pie, mis piernas mecánicas, mis manos apretadas a los costados, y entonces apareció Viviana. Estaba radiante. No había otra palabra. Su vestido era una cascada de seda de color marfil y encaje, probablemente un Vera Wang hecho a medida. Su cabello oscuro recogido en un elegante moño, una tiara de diamantes captando la luz. Bajó por el pasillo como si fuera suyo, lo cual, dada la riqueza de su familia, probablemente lo era. Su sonrisa confiada, victoriosa. Cuando pasó por mi fila, sus ojos encontraron los míos. Me guiñó un ojo. El gesto fue tan rápido, tan sutil que nadie más lo captó. Pero yo lo vi. Vi el triunfo, la malicia, la pura satisfacción de destruirme. Mi visión se nubló. Parpadeé con fuerza, negándome a llorar, negándome a darle esa satisfacción. Pero mi pecho se estaba hundiendo, mi garganta se cerraba. Y supe que no podía soportar esta ceremonia. No podía verlos intercambiar votos. No podía sonreír en la recepción. No podía sobrevivir al inevitable momento en que Viviana me acorralaría en el baño o junto a la fuente de champán para retorcer el cuchillo más profundamente. Había cometido un error al venir aquí. Mientras Viviana llegaba al altar y tomaba las manos de Marcos, me deslicé de mi asiento y me dirigí hacia la salida, manteniendo mis pasos silenciosos, la cabeza baja. Nadie se dio cuenta. ¿Por qué lo harían? Ya era un fantasma. El pasillo fuera del salón de baile estaba benditamente vacío. Todo el personal del hotel concentrado en la ceremonia. Me apresuré hacia el vestíbulo principal, mis tacones haciendo clic contra el mármol, mi respiración acelerándose. Solo necesitaba salir, tomar un autobús, ir a casa, olvidar que esto alguna vez choqué con algo sólido. No algo, alguien. El impacto me hizo retroceder. Mi tacón se enganchó en mi vestido. Tropecé, mis brazos girando, segura de que estaba a punto de caer y completar mi humillación. Pero una mano me agarró el codo, estabilizándome con una fuerza sin esfuerzo. Cuidado. La voz era grave, acentuada con algo europeo que no pude ubicar, y me envió un inexplicable escalofrío por la espalda. Miré hacia arriba y más arriba. El hombre que se alzaba sobre mí no era alguien que debiera existir fuera de las revistas o las películas. Era alto, fácilmente más de 1,90 m, con el tipo de complexión que sugería violencia apenas contenida. Su traje era negro, perfectamente hecho a medida, probablemente valía más que mi coche. Todo en él gritaba dinero, pero no la riqueza alegre y ostentosa de los invitados a la boda. Esto era diferente, más oscuro, peligroso. Su rostro era todo ángulos afilados, mandíbula fuerte, pómulos altos, una nariz que había sido rota al menos una vez. Su cabello era oscuro, peinado hacia atrás de su frente. Y sus ojos, Dios, sus ojos eran del color del humo
grises y fríos y completamente indescifrables. Se fijaron en mí con una intensidad que me cortó la respiración. Lo, lo siento, tartamudeé, apartándome de su agarre. No estaba viendo por dónde. ¿Estás llorando? No fue una pregunta. Levanté la mano, sorprendida al encontrar mis mejillas húmedas. ¿Cuándo había empezado a llorar? Estoy bien, mentí, limpiándome la cara. Lo siento, disculpe. Intenté pasar a su lado, pero él no se apartó. Detrás de él, noté por primera vez, estaban dos hombres con trajes oscuros. No eran personal del hotel. Su postura era demasiado alerta, demasiado vigilante, sus ojos escaneando constantemente el pasillo. Seguridad, seguridad privada. ¿Quién era este hombre? La boda, dijo mirando hacia las puertas del salón de baile. Estabas adentro. Me iba. Apreté más mi pequeño bolso. Por favor, solo necesito la boda de tu ex prometido. La pregunta me congeló. ¿Cómo podía saber eso? Debe haber leído la confusión en mi cara porque algo que podría haber sido diversión parpadeó en esos ojos grises. Tienes la expresión de alguien que asiste a su propio funeral y te vas antes de los votos. Su mirada me recorrió, clínica, evaluando a la novia rechazada. El calor inundó mis mejillas. No sé quién es usted, pero Dante extendió su mano. Dante Salvador. El nombre no significaba nada para mí, pero la forma en que lo dijo, como si esperara reconocimiento, me apretó el estómago. No le tomé la mano. Realmente necesito irme, dije. ¿A dónde? A casa. Inclinó ligeramente la cabeza. ¿O vas a quedarte afuera en el frío, esperar tu autobús y pasar el próximo año recordando este como el momento en que te destrozaron por completo? Las palabras golpearon como balas, porque tenía razón. Eso era exactamente lo que pasaría. ¿Qué quiere? Pregunté, mi voz quebrada. Dante Salvador sonrió. Una curva lenta y depredadora de su boca que no hizo nada para calentar esos ojos fríos. Quiero ofrecerte una alternativa, dijo. ¿Qué te parecería volver a esa boda como otra persona completamente diferente? Alguien a quien no puedan tocar, no puedan humillar, no puedan destruir. Lo miré fijamente. ¿De qué está hablando? Estoy hablando de venganza, Elena. Dijo mi nombre como si lo hubiera sabido todo el tiempo. Del tipo que los perseguirá para siempre. ¿Estás interesada? Cada instinto me gritaba que corriera. Este hombre era el peligro encarnado. Podía sentirlo irradiando de él como el calor de las llamas. Lo que sea que ofreciera, no podía ser real, no podía ser seguro. Pero, Dios mío, lo quería. ¿Cómo? Susurré. Su sonrisa se amplió y sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Cásate conmigo. La parte lógica de mi cerebro, la parte que me había ayudado a terminar la universidad pública mientras trabajaba a tiempo completo, la parte que equilibraba las facturas médicas de mi madre y el dinero de la despensa, la parte que sobrevivió a la traición de Marcos, me gritaba que me fuera. Casarme con un completo extraño, un hombre cuyo nombre ni siquiera reconocía, cuyos ojos guardaban secretos lo suficientemente oscuros como para ahogarse, cuya mera presencia hacía que el aire se sintiera más denso. Locura. Pero la otra parte de mí, la parte que había sido humillada, descartada, hecha invisible, esa parte susurró, ¿por qué no? Estás loco, dije, pero mi voz carecía de convicción. La expresión de Dante no cambió. Quizás, pero todavía estás aquí, lo que significa que lo estás considerando. Ni siquiera lo conozco. Podría ser un... Hice un gesto impotente hacia él, hacia los dos hombres silenciosos que lo flanqueaban como centinelas. Un criminal, un psicópata, todas posibilidades distintas, asintió con una calma exasperante. Pero ahora mismo, en este momento, soy la única persona que te ofrece una salida a tu humillación. Así que la pregunta no es quién soy yo, Elena. La pregunta es, ¿cuánto más puedes soportar? Odiaba que tuviera razón. Odiaba las lágrimas que aún humedecían mis mejillas.
Odiaba el temblor en mis manos. Odiaba que el guiño de Viviana hubiera destrozado la poca compostura que había logrado construir. ¿Por qué? Exigí. ¿Por qué haría esto? No me conoce. ¿Qué podría ganar con... ¿Importa? Me interrumpió consultando su reloj. Una elegante pieza de maquinaria que probablemente costaba más que mi coche. Tienes aproximadamente 4 minutos antes de que la ceremonia termine y esos invitados inunden este vestíbulo. 4 minutos para decidir si sales de aquí como la patética exnovia a la que todos compadecen o como alguien que nunca olvidarán. La palabra patética me hirió porque era exactamente como me sentía. Esto es una locura, susurré, pero mis pies no se movían hacia la salida. Dante se acercó y capté su aroma. Algo caro y masculino. Cuero y cedro y humo. Tengo un coche esperando afuera. Un apartamento tipo penthouse con vista al lago. Un armario lleno de ropa de diseñador que te quedará perfectamente. Su voz bajó, íntima, peligrosa. Y un joyero que puede poner un anillo en tu dedo en menos de una hora. Todo lo que tienes que hacer es decir sí. ¿Pero por qué? Insistí. ¿Qué quieres de mí? Algo parpadeó en esos ojos grises. Algo que podría haber sido dolor, o ira, o ambos. Llamémoslo un acuerdo mutuamente beneficioso. Tú obtienes tu venganza. Yo obtengo... Se detuvo. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Obtengo lo que necesito. Los detalles se pueden discutir después. Ahora mismo, necesitas elegir. Desde el interior del salón de baile, escuché la voz del oficial que oficiaba la ceremonia. Ahora los declaro marido y mujer. Se acabó el tiempo. Pensé en la sonrisa triunfante de Viviana, en la crueldad casual de Patricia, en los susurros que me seguirían durante meses, años, en el peso de ser la mujer que no era lo suficientemente buena, que nunca lo sería, que merecía ser reemplazada. Pensé en volver a mi estudio, arrastrarme a la cama y pasar el resto de mi vida como una historia de advertencia. Y luego miré a Dante Salvador, este extraño con sus ojos peligrosos y su oferta imposible, y tomé la decisión más imprudente de mi vida. Sí, la palabra apenas había salido de mis labios cuando Dante ya se estaba moviendo. Se volvió hacia uno de sus hombres de seguridad. Llama a Román. Dile que necesitamos todo listo en 45 minutos. El penthouse, el joyero, todo. Al otro le dijo, trae el coche por la entrada trasera. Ambos hombres asintieron y desaparecieron con eficiencia militar. Dante me tomó del codo, su agarre firme pero no doloroso, y me guió por un pasillo lateral lejos del vestíbulo. Necesitamos movernos rápido. Una vez que termine la ceremonia, estarán tomando fotos, luego la fila de saludos. Tenemos quizás 30 minutos antes de que comience la recepción. Espera, me planté, obligándolo a detenerse. ¿30 minutos? ¿Quieres casarte en 30 minutos? No, me miró como si estuviera siendo deliberadamente obtusa. Nos casaremos mañana. Esta noche, simplemente estamos creando la apariencia de que ya lo estamos. Un anillo, la ropa adecuada, la actitud correcta, nadie lo cuestionará si lo vendemos correctamente. Mi cabeza daba vueltas. Esto es una locura. Nunca lo creerán. Creerán lo que vean, interrumpió Dante. Y lo que verán eres tú regresando a esa recepción del brazo de alguien que reconocen, alguien que importa, alguien que los hace cuestionar cada suposición que alguna vez hicieron sobre ti. ¿Quién eres? Pregunté por segunda vez, pero con más urgencia. ¿Realmente? Habíamos llegado a un ascensor de servicio. Dante presionó el botón, luego finalmente me miró directamente. Soy alguien que hace que los problemas desaparezcan, Elena. Alguien que controla territorios de aquí al sur del país. Alguien a quien tu ex prometido y su nueva esposa reconocerán en el momento en que entre en ese salón de baile. Su voz era objetiva, como si estuviera hablando del clima. Soy alguien a quien temerán. El ascensor emitió un pitido. Las puertas se abrieron. Eres... No pude decirlo. No pude procesarlo. Sí. Entró, esperando que lo siguiera. Ahora, ¿vienes o prefieres enfrentarlo sola?
Entré en el ascensor. El descenso fue silencioso, excepto por el zumbido mecánico. Dante se mantuvo perfectamente quieto, su postura relajada, pero sus ojos en constante movimiento, rastreando, evaluando. Los dos hombres de seguridad habían reaparecido, flanqueándonos, sus manos apoyadas cerca de sus chaquetas de una manera que sugería armas. ¡Oh, Dios! ¿Qué estaba haciendo? El ascensor se abrió a un estacionamiento subterráneo. Un elegante sub negro con ventanas polarizadas estaba inactivo cerca de la entrada. Otro hombre con un traje oscuro al volante. Todo en esto gritaba crimen organizado. Los vehículos, la seguridad, la precisión militar. Acababa de aceptar casarme con un mafioso. Elena, la voz de Dante me sacó de mi espiral. Si vas a entrar en pánico, hazlo en el coche. Estamos expuestos aquí. Tenía razón. Cámaras de seguridad salpicaban el techo del estacionamiento. Cualquiera podría estar mirando. Lo dejé guiarme al asiento trasero del sub, deslizándome a su lado mientras la puerta se cerraba con un costoso golpe seco. El coche arrancó inmediatamente, suave y rápido. ¿A dónde vamos?, pregunté. Mi penthouse, a 20 minutos de aquí. Dante estaba escribiendo algo en su teléfono, sus dedos moviéndose con velocidad practicada. Te ducharás, te cambiarás, te reunirás con el joyero, luego regresaremos. Así de simple. Así de simple, miró hacia arriba. A menos que hayas cambiado de opinión. Deberías haberlo hecho. Cada célula racional de mi cuerpo me gritaba que exigiera que detuviera el coche, que me dejara salir, que me dejara escapar antes de que este plan insensato me consumiera por completo. Pero pensé en el guiño de Viviana, en el desprecio de Patricia, en la risa fácil de Marcos. No, dije en voz baja. No he cambiado de opinión. Dante asintió y volvió a su teléfono. Durante varios minutos, condujimos en silencio por el centro de la Ciudad de México. Las luces de la ciudad sangrando a través de las ventanas polarizadas en rayas doradas y blancas. Observé las calles que había recorrido 1000 veces, la fonda donde había trabajado durante la universidad, la parada de autobús donde había esperado bajo la lluvia, los edificios de apartamentos baratos que albergaban a gente como yo. Todo se sentía de repente distante, como si ya me estuviera convirtiendo en otra persona. Necesitarás una historia, dijo Dante abruptamente. ¿Para cómo nos conocimos? Me volví hacia él. ¿Qué? Cuando la gente pregunte, y lo hará, necesitarás explicar cómo la hija de un ama de llaves terminó casada conmigo. Su tono era clínico, como si estuviera resolviendo un problema de logística. La verdad levantaría demasiadas preguntas. ¿Qué verdad?, pregunté. Ni siquiera sé la verdad. Nos conocimos hace 20 minutos en el pasillo de un hotel. Exacto. Por eso necesitamos una historia mejor. Se guardó el teléfono y me dedicó toda su atención por primera vez desde que habíamos entrado en el coche. Diremos que nos conocimos hace 3 meses, después de que terminara tu compromiso. Estabas trabajando en un restaurante donde a veces como. Te noté, te invité a salir. Las cosas progresaron rápidamente. Nos casamos la semana pasada en una ceremonia privada. Lo hemos mantenido en secreto debido a mis negocios. ¿Qué restaurante?, pregunté, mi mente luchando por seguirle el ritmo. Bellanata, en el norte de la ciudad. Soy el dueño. Claro que sí. ¿Y la gente creerá esto?, pregunté. ¿Que te casaste con alguien como yo? Algo peligroso brilló en sus ojos. ¿Alguien como tú? ¿Sabes a lo que me refiero? No soy... Hice un gesto hacia el coche de lujo, hacia él. No soy de tu mundo. La gente lo sabrá de inmediato. Bien. La voz de Dante fue tajante. Que vean el contraste, que se pregunten, que cuestionen todo lo que creyeron saber de ti. Se inclinó más cerca y volví a captar su aroma. Cuero, cedro, humo. No vas a volver a esa recepción como mi igual, Elena. Vas a volver como mi esposa y en mi mundo. Eso te hace intocable. La palabra me envió un escalofrío. Intocable. ¿Cuánto tiempo había sido lo opuesto? ¿Cuántas veces me había tocado Marcos descuidadamente, sin pensar?
¿Cuántas veces las crueldades casuales de Viviana habían surtido efecto porque no tenía protección, ni escudo, ni poder? ¿Qué pasa después de esta noche? Pregunté en voz baja. ¿Después de la venganza? ¿Después de que los hayamos humillado como ellos me humillaron a mí? Dante guardó silencio por un largo momento. El coche giró hacia el Paseo de la Reforma, el agua oscura del lago de Chapultepec, extendiéndose interminablemente a nuestra derecha. Discutiremos los términos, dijo finalmente. ¿Cuánto durará este arreglo? ¿Qué necesitamos ambos de él? Pero eso es para mañana, después de que lo hagamos legal. Esta noche se trata de la actuación. ¿La actuación? Repetí. Sí. Me estudió, sus ojos grises catalogando cada detalle de mi rostro como si lo estuviera memorizando. Necesitarás mirarme como si me amaras, tocarme como si no pudieras evitarlo, sonreír como si te hubiera dado todo lo que siempre has querido. Su voz bajó. ¿Puedes hacer eso, Elena? Pensé en todas las veces que había sonreído a través de turnos dobles en la fonda cuando mis pies sangraban. Todas las veces que había fingido que los desaires casuales de Marcos no dolían. Todas las veces que había actuado como si perteneciera a habitaciones donde todos sabían que no era así. Sí, dije, puedo hacer eso. Bien, volvió su atención a la ventana. Hemos llegado. El SUV se detuvo en un garaje subterráneo debajo de un reluciente rascacielos. El edificio era todo vidrio y acero, del tipo de lugar por el que había pasado 100 veces sin imaginar que alguna vez entraría. Tomamos un ascensor privado, uno que requería una tarjeta llave, hasta el último piso. El penthouse era exactamente lo que había esperado, y de alguna manera más. Ventanas de piso a techo con vistas al lago. Muebles minimalistas en negros y grises. Arte en las paredes que probablemente valía más que la casa de mi madre. Todo frío, caro, perfecto. Por aquí, Dante me condujo por un pasillo hasta una suite principal más grande que todo mi apartamento. Abrió el vestidor y yo realmente jadeé. Filas de vestidos, estantes de zapatos, cajones de joyas, todo de mi talla. ¿Cómo? Empecé. Hice que alguien adquiriera algunas cosas, dijo despectivamente. Elige lo que quieras para esta noche. Algo que llame la atención. Las duchas están ahí. Señaló un baño en suite hecho completamente de mármol y accesorios dorados. Tienes 20 minutos. Se fue antes de que pudiera responder. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Me quedé sola en ese lujo obsceno, rodeada de ropa que valía más de lo que había ganado en toda mi vida. Y finalmente me permití sentir todo el peso de lo que acababa de aceptar. Iba a casarme con un extraño, un criminal, un hombre cuyos ojos contenían violencia como algunos hombres contenían calderilla. Y luego iba a regresar a la recepción de la boda y hacer que Marcos y Viviana se arrepintieran de cada momento en que me habían subestimado. Me quité mi barato vestido negro, dejándolo en un charco en el suelo, y me metí en la ducha. El agua estaba hirviendo, perfecta, lavando 3 meses de humillación y dolor. Cuando salí 15 minutos después, me sentí como una persona diferente. Elegí un vestido del armario, una seda color esmeralda profundo que abrazaba cada curva con un escote lo suficientemente bajo como para ser atrevido. Zapatos que añadían 10 centímetros a mi altura. Aretes de diamantes que captaban la luz como estrellas atrapadas. Cuando me miré en el espejo, apenas me reconocí. La puerta del dormitorio se abrió. Dante estaba en el umbral y por primera vez desde que nos conocimos, su expresión cambió. Algo cálido parpadeó en esos fríos ojos grises antes de que lo controlara. Perfecta, dijo. El joyero está aquí. Vamos a convertirte en una novia. El joyero era un hombre pequeño y nervioso llamado Vicente, que colocó sus estuches de terciopelo en la mesa del comedor de Dante, como si estuviera manejando artefactos religiosos. Sus manos temblaban ligeramente al abrir cada caja, revelando anillos que brillaban bajo la luz del candelabro con una intensidad que me cortó la respiración. Señor Salvador, dijo Vicente, su voz deferente, casi temerosa, traje las piezas que solicitó, las más finas que tenemos. Dante se paró detrás de mí,
lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de él. Su mano se posó en la parte baja de mi espalda, un gesto posesivo que debería haberme incomodado, pero en cambio me envió extraños escalofríos por la espalda. «Muéstrale el Cartier», dijo. Las manos de Vicente se movieron hacia una caja Burdeos, abriéndola para revelar una banda de platino incrustada de diamantes que formaban un intrincado patrón alrededor de una piedra central tan grande que parecía obscena. El precio, si lo hubiera habido, probablemente habría financiado la jubilación de mi madre. «Es demasiado», susurré. «Es perfecto». La voz de Dante estaba cerca de mi oído. «Dame la mano». Extendí mi mano izquierda, observando como si fuera desde fuera de mi cuerpo como Dante la tomaba en la suya. Sus dedos estaban cálidos, callosos de maneras que sugerían violencia, y sostuvieron los míos con una sorprendente gentileza. Deslizó el anillo en mi dedo lentamente, deliberadamente. Sus ojos grises nunca abandonaron mi rostro. «Me queda perfecto». «¿Cómo lo...?» empecé. «Soy muy bueno midiendo cosas», dijo, y algo en su tono hizo que el calor inundara mis mejillas. Se volvió hacia Vicente. «Lo tomaremos, y la alianza a juego». «Por supuesto, señor Salvador. ¿Los dejo?» «Envíale la factura a Román». El desinterés de Dante era absoluto. Vicente empacó sus estuches con manos temblorosas y prácticamente salió corriendo por la puerta. Uno de los hombres de seguridad lo escoltó. Miré el anillo en mi dedo, la forma en que captaba la luz. Lo extraño y, sin embargo, de alguna manera, lo correcto que se veía en mi piel. «Es prestado», dije en voz baja. «Todo esto, el vestido, el anillo, esta vida, nada de esto es real. ¿Importa?» Dante se movió para pararse frente a mí, inclinando mi barbilla con un dedo hasta que encontré sus ojos. «Para cuando volvamos a entrar en esa recepción, será lo suficientemente real. Lo creerán porque querrán creerlo. Porque la alternativa, que alguien como yo elegiría a alguien como tú, los perseguirá para siempre». «Alguien como yo», repetí, la frase punzante incluso de su boca. Su mandíbula se tensó. Lo dije como un cumplido. Tienes algo que ellos carecen, Elena. Algo auténtico debajo de todo su pulido y privilegio. Por eso Marcos se sintió atraído por ti en primer lugar, aunque fuera demasiado débil para retenerte. La defensa inesperada me tomó por sorpresa. Antes de que pudiera responder, Dante dio un paso atrás, revisando su reloj de nuevo. Un gesto que empezaba a darme cuenta de que era una señal, un indicio de que estaba calculando, planeando, siempre 3 pasos por delante. «Tenemos que irnos», dijo. «La recepción ya estará en pleno apogeo. Haremos una entrada, nos quedaremos exactamente 45 minutos y nos iremos. Lo suficiente para ser vistos, lo suficientemente corto para mantener el misterio». «¿Qué hago?», pregunté, odiando lo insegura que sonaba. «Quédate cerca de mí. Déjame encargarme de cualquiera que haga preguntas. ¿Y recuerdas?». Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me aceleró el pulso. «Eres mía ahora, al menos por esta noche. Actúa como tal». La posesividad en su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, se sintió como una armadura. El viaje de regreso al Gran Hotel Imperial tomó 20 minutos. Dante lo pasó informándome sobre personas que podría encontrar, nombres, cargos, relaciones. Recitaba información con la precisión de alguien que se encargaba de conocer los secretos de todos. «Patricia Aldridge intentará acorralarte», dijo. «No te involucres. Yo me encargaré de ella». «La madre de Marcos». «Sí, está conectada con varias familias con las que hago negocios. Me reconocerá de inmediato». Una fría sonrisa jugó en sus labios. «También reconocerá lo que significa que estés conmigo». «¿Qué significa?», pregunté. Dante me miró con esos ojos grises. «Significa que estás protegida, intocable, mía». Dijo la última palabra como si fuera una marca. «En mi mundo, Elena, eso no es algo que se dé a la ligera. La gente entenderá las implicaciones». El sub se detuvo en la entrada principal del hotel. A través de las ventanas polarizadas
pude ver a los invitados paseando por el vestíbulo. Las mismas personas que me habían visto deslizarme avergonzada hace menos de 2 horas. Mis manos empezaron a temblar. La mano de Dante cubrió la mía, deteniendo el temblor. Respira, ordenó suavemente. ¿Recuerdas por qué estamos haciendo esto? Pensé en el guiño de Viviana, la crueldad de Patricia, la humillación ardiendo en mi pecho como ácido. Estoy lista. Mentí. Bien. Apretó mi mano una vez, luego la soltó. Quédate cerca, no hables a menos que te lo diga. Y, Elena, esperó a que lo mirara. Nunca dejes que vean miedo. El conductor abrió mi puerta. Dante salió primero, luego me extendió la mano para ayudarme a salir. Un gesto tan natural, tan posesivo que varias personas en el vestíbulo se volvieron inmediatamente a mirar. Le tomé la mano y pisé la alfombra roja con mi vestido esmeralda prestado y mis zapatos imposibles, el anillo de diamantes pesado en mi dedo, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. El brazo de Dante se deslizó alrededor de mi cintura, atrayéndome hacia su lado. El gesto era posesivo, protector y completamente convincente. Caminamos por el vestíbulo como si fuera nuestro, y quizás de alguna manera que no entendía, Dante lo era. La gente miraba, susurraba. Reconocí varias caras de la ceremonia. Vi sus expresiones cambiar de curiosidad a sorpresa a algo que parecía miedo. Lo reconocieron. La puerta del salón de baile estaba abierta. La música y la risa salían a borbotones. Dante se detuvo justo afuera, su mano apretando mi cintura. Última oportunidad para correr, murmuró. Pensé en correr, en la seguridad de mi pequeño apartamento, mi vida predecible, la comodidad de la invisibilidad. Luego pensé en la sonrisa triunfante de Viviana. Vamos, dije. Entramos juntos. La recepción era exactamente tan obscenamente lujosa como había esperado. Cristal y flores y torres de champán, invitados bailando bajo luces centelleantes, risas resonando en columnas de mármol. En el centro de todo, en un pequeño escenario, Marcos y Viviana bailaban su primer baile como marido y mujer. El vestido de ella ondeando a su alrededor como nubes, la mano de él en su cintura, ambos irradiando felicidad. Aún no nos habían visto. Dante me guió hasta el bar, su presencia partiendo la multitud como Moisés con el mar rojo. La gente se apartó instintivamente, sus conversaciones muriendo a mitad de frase al registrar quién era. Los ojos del camarero se abrieron, pero tomó nuestra orden sin comentarios. Whisky para Dante, champán para mí. Señor Salvador, nos volvimos para encontrar a un hombre mayor con un traje caro que se acercaba, su expresión cuidadosamente neutral. No sabía que asistiría esta noche. Frank. El tono de Dante fue cordial pero frío. Decisión de último minuto. Mi esposa quería presentar sus respetos a una vieja amiga. La palabra esposa cayó como una bomba. Los ojos de Frank se dispararon hacia mí, luego hacia el anillo en mi dedo, luego de vuelta a Dante con una sorpresa apenas disimulada. ¿Su esposa? No había oído que se hubiera casado. Lo mantuvimos en privado. El brazo de Dante se tensó alrededor de mi cintura. Elena prefiere mantenerse alejada del ojo público. ¿No es así, querida? El apelativo debería haber sonado falso. De alguna manera no lo hizo. Felicidades, logró decir Frank, aunque sus ojos eran calculadores, ya tratando de averiguar qué significaba esto para cualquier negocio que tuviera con Dante. Señora Salvador, el nombre me envió un escalofrío. Señora Salvador, Dios, ¿qué estaba haciendo? Gracias, dije manteniendo la voz firme. Frank se excusó rápidamente, ya sacando su teléfono. En segundos, pude ver los susurros extendiéndose por la multitud como un incendio. Cabezas girando, teléfonos apareciendo. La música en la pista de baile pareció atenuarse a medida que más y más personas se daban cuenta de nuestra presencia. Y entonces Viviana me vio. La vi quedarse inmóvil a mitad de un giro en los brazos de Marcos. Sus ojos se abrieron de par en par al clavarse en los míos. Luego viajaron a Dante, a su brazo alrededor de mi cintura, al enorme diamante en mi dedo, y algo que podría haber sido pánico
parpadeó en sus facciones perfectas. Ella sabía quién era él. Marcos siguió su mirada, y tuve la satisfacción de ver cómo el color se le iba de la cara. Tropezó ligeramente, casi pisando el vestido de Viviana, su expresión cambiando de shock a confusión, a algo que parecía casi miedo. La canción terminó, la pista de baile se despejó, y Viviana, siempre la actriz, forzó una brillante sonrisa y se dirigió hacia nosotros, Marcos arrastrándose detrás como una sombra renuente. Elena, su voz era perfectamente modulada, sorprendida, encantada, solo ligeramente condescendiente. No puedo creer que hayas venido. Y has traído... Sus ojos se deslizaron hacia Dante, y vi la calculación allí, la rápida evaluación de su traje, su porte, su obvio peligro. Mi esposo, corregí suavemente, y la palabra supo a victoria. La sonrisa de Viviana se congeló. ¿Esposo? Dante Salvador, dijo sin ofrecer su mano. Y usted debe ser la novia. Felicidades. La temperatura en nuestro pequeño círculo pareció bajar 10 grados. Marcos parecía a punto de vomitar. La máscara de Viviana se estaba agrietando por los bordes, sus ojos revoloteando entre Dante y yo con un pánico creciente. No sabía que se había casado, dijo, las palabras saliendo ahogadas. ¿Cuándo? Hace 3 semanas, respondió Dante antes de que yo pudiera. Ceremonia privada. La habríamos invitado, pero... Su sonrisa era pura malicia. No queríamos eclipsar su día especial. La puñalada fue perfecta. Viviana se encogió. Eso es maravilloso. Elena, Marcos finalmente habló, su voz. Elena, me alegro por ti. Realmente te lo mereces. Pareció ahogarse con lo que iba a decir a continuación. Ella se merece todo. Terminó Dante por él, su brazo posesivo alrededor de mi cintura. Que es exactamente lo que tendrá. ¿No es así, querida? Me miró, y la intensidad en sus ojos grises fue casi abrumadora. Por un momento, olvidé que esto era una actuación. Olvidé que éramos extraños interpretando un papel. Su mirada contenía algo crudo, algo que me cortó la respiración y me aceleró el pulso. Sí, susurré. La mano de Dante subió para acariciar mi rostro, su pulgar rozando mi pómulo con sorprendente ternura. Luego se inclinó y me besó. Fue suave, controlado, perfectamente apropiado para un entorno público. Pero debajo de ese control, sentí la promesa de algo más oscuro, algo peligroso. Sus labios estaban cálidos contra los míos, y el beso sabía a whisky y venganza y el borde de algo que no quería nombrar. Cuando se separó, todo el salón de baile estaba mirando, incluida Patricia Aldridge, que parecía haber sido alcanzada por un rayo. Elena respiró, apareciendo al lado de Viviana. ¿Qué significa esto? Dante se volvió hacia ella con una glacial cortesía. Señora Aldridge, qué gusto volver a verla. Volver a verle. La voz de Patricia era débil. Nos hemos encontrado en varias funciones benéficas. Su esposo maneja algunas de mis inversiones legítimas. El énfasis en legítimas era sutil, pero inconfundible. Sin embargo, no creo que nos hayamos presentado formalmente. Soy Dante Salvador, el esposo de Elena. El rostro de Patricia pasó por varios tonos de blanco. Me miró, realmente me miró, y vi el momento exacto en que comprendió lo que había sucedido. La chica que había descartado como inútil, inapropiada, por debajo de su hijo, ahora estaba casada con alguien a quien ella temía. Ya veo, logró decir. Bueno, esto es inesperado. La vida está llena de sorpresas, dijo Dante agradablemente. Si nos disculpan, me gustaría bailar con mi esposa. Me guío hacia la pista de baile antes de que nadie pudiera responder, dejando a Patricia, Viviana y Marcos inmóviles a nuestro paso. La pista de baile se sentía como un escenario, todos los ojos en el salón de baile siguiendo nuestro movimiento mientras Dante me atraía a sus brazos. Sus manos se posaron en mi cintura con certeza posesiva, mientras la otra capturaba la mía, su agarre firme y cálido. La orquesta había cambiado a algo lento e íntimo, probablemente destinado a los recién casados. Pero Dante lo había reclamado como reclamaba todo lo demás,
sin preguntar, sin disculpas. Estás temblando, murmuró, sus labios cerca de mi oído. Todos están mirando, susurré de vuelta. Bien, que miren. Me atrajo más, eliminando la distancia educada entre nuestros cuerpos. Que vean exactamente lo que perdieron. Nos movimos juntos por la pista y, a pesar de todo, la locura de la situación, el peligro que irradiaba el hombre que me sostenía, el hecho de que todo esto era una elaborada mentira, no podía negar que encajábamos. Sus movimientos eran controlados, practicados, guiándome a través de pasos que apenas conocía con una gracia sin esfuerzo. ¿Dónde aprendió a bailar así un mafioso? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Sus labios se curvaron ligeramente. Mi madre insistió en las lecciones. Creía que el poder sin refinamiento era simplemente brutalidad. Algo oscuro pasó por sus ojos. Se equivocó, pero la lección se mantuvo. ¿Se equivocó? Pregunté suavemente. Se fue hace 15 años. Su voz era plana, sin emociones, asesinada por alguien que pensó que sería más fácil de controlar sin su influencia. La forma casual en que lo dijo, como si hablara del clima, me congeló la sangre. Lo siento. No lo estés. Me aseguré de que se arrepintieran de esa suposición. Me hizo girar de repente, mi vestido ondeando, luego me atrajo de nuevo contra su pecho. Así como Marcos y su novia se arrepentirán de lo que te han hecho. Sobre el hombro de Dante, pude ver a Viviana y Marcos en su mesa principal, rodeados de damas de honor y padrinos de boda. Ya no estaban celebrando. Viviana seguía mirándonos, su sonrisa frágil, mientras Marcos parecía querer desaparecer bajo el suelo. Patricia estaba cerca de ellos, su teléfono pegado a la oreja, su expresión furiosa. Estaba haciendo llamadas, tratando de averiguar quién era realmente Dante, qué significaba su presencia allí. Ella tiene miedo, observé. Debería tenerlo. La mano de Dante se apretó en mi cintura. Patricia Aldrich ha pasado años construyendo conexiones con familias como la mía, jugando en ambos bandos, pensando que su estatus social la protegía. Verte conmigo destroza toda su visión del mundo, porque no soy lo suficientemente buena. La vieja herida palpitó, porque sí lo eres. Sus ojos grises se encontraron con los míos y la intensidad allí me robó el aliento. Sobreviviste a la pobreza, la pérdida, la traición, y aún así viniste a esta boda con la cabeza en alto. Eso requiere más fuerza de la que cualquiera de estas personas jamás poseerá. Se inclinó más cerca, su voz bajando a algo casi peligroso. Patricia te despidió como débil. Ahora se está dando cuenta de que eres la única persona en esta habitación a la que deberías haber temido. La música se elevó a nuestro alrededor. Otras parejas se habían unido a la pista de baile, pero mantuvieron una distancia prudente, como si tuvieran miedo de acercarse demasiado a la órbita de Dante. Capté destellos de caras familiares. Colegas de Marcos de la firma de inversiones, hermanas de hermandad de Viviana. Todas las personas que habían susurrado sobre mí, me habían compadecido, me habían olvidado. Ahora no podían apartar la mirada. ¿Cuánto tiempo tenemos que quedarnos? Pregunté. Otros 20 minutos. Dante me guió en un giro. Lo suficiente para que la impresión sea permanente. Luego nos vamos y mañana lo hacemos oficial. Mañana. La realidad de lo que había aceptado volvió a mí de golpe. No aquí. Su tono no admitía discusión. Discutiremos los términos en mi penthouse esta noche, después de que terminemos con esta actuación. Pero, Elena, esperó a que lo mirara a los ojos. Sea cual sea el arreglo al que lleguemos, sea lo que sea en lo que esto se convierta, necesitas entender algo. Cuando me comprometo con algo, no lo hago a medias. Si vas a ser mi esposa, aunque sea temporalmente, serás protegida como mi esposa, tratada como mi esposa, y cualquiera que intente hacerte daño me responderá a mí. ¿Está claro? La promesa debería haberme aterrorizado. En cambio, algo cálido y peligroso se desplegó en mi pecho. Sí, susurré. La canción terminó.
Dante me soltó lentamente, sus dedos trazando mi cintura en un gesto que se sintió demasiado íntimo para extraños. Antes de que pudiera procesarlo, Viviana apareció a su lado, su sonrisa brillante y falsa. Lamento interrumpir, dijo, aunque su tono sugería que no lo lamentaba en absoluto. Pero esperaba robarme a Elena un momento. Cosas de chicas, ya sabes. Y cada instinto me gritaba que me negara. Pero la mano de Dante apretó la mía una vez, una advertencia o un estímulo que no pude descifrar antes de que él diera un paso atrás. Por supuesto, dijo suavemente. Iré por nuestras bebidas. Elena, ¿champán? Asentí, sin confiar en mi voz. Viviana entrelazó su brazo con el mío con falsa intimidad, dirigiéndome hacia un rincón tranquilo cerca de las ventanas con vistas a la ciudad. Sus uñas se clavaron en mi piel lo suficiente como para doler. ¿Qué demonios estás haciendo? Siseó en el momento en que estuvimos fuera del alcance del oído. Me solté el brazo. No sé a qué te refieres. No te hagas la tonta, Elena. ¿Dante Salvador? ¿En serio? Sus ojos estaban salvajes ahora, la máscara de novia perfecta completamente desaparecida. ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Qué hace? Mi esposo, dije simplemente, levantando mi mano con el anillo. El rostro de Viviana se contorsionó. No puedes estar hablando en serio. ¿Te casaste con él cuándo? Esto es una especie de broma macabra para arruinar mi boda, ¿verdad? No todo se trata de ti, Viviana. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. Aunque entiendo por qué lo pensarías, dado el esfuerzo que pusiste en arruinar mi vida. No arruiné nada, espetó. Marcos y yo nos enamoramos. Tú simplemente estabas demasiado ciega para ver que nunca lo tuviste realmente. La crueldad era impresionante. Eras mi mejor amiga. Eras mi caso de caridad, replicó Viviana. ¿Sabes lo agotador que era fingir que me importaban tus pequeños problemas, tus préstamos estudiantiles, tu madre enferma, tus patéticos intentos de encajar con los amigos de Marcos? Se rió, el sonido quebradizo. Te hice un favor, Elena. Marcos se habría aburrido y te habría dejado tarde o temprano. Al menos de esta manera, conservaste algo de dignidad. ¿Dignidad? Repetí, mi voz temblorosa. Me invitaste a tu boda para humillarme. Me guiñaste un ojo caminando por el pasillo como si todo esto fuera un juego que habías ganado. Porque sí gané. La compostura de Viviana se hizo añicos por completo. Tengo a Marcos. Tengo la vida que ambos queríamos. Tengo todo lo que soñaste mientras fregabas mesas en esa asquerosa fonda. Y ahora apareces aquí con un criminal pensando que puedes ponerme celosa. Pensando que alguien aquí cree que alguien como Dante Salvador realmente querría a alguien como tú. Las palabras golpearon como golpes físicos porque ella estaba expresando cada duda que gritaba en mi cabeza. Cada miedo de que esto fuera demasiado bueno para ser verdad. Que el interés de Dante, cualquiera que fuera, no pudiera ser real. Que yo seguía siendo la misma chica inútil que todos habían desestimado. Cuidado. La voz de Dante cortó el aire como una cuchilla. No lo había oído acercarse, pero de repente estaba allí, poniendo una copa de champán en mi mano, mientras su otro brazo rodeaba mi cintura. El gesto casual era una clara advertencia. Viviana palideció. Señor Salvador, no quise. Sí, lo hizo. Su voz era agradable, conversacional y absolutamente aterradora. Quiso decir cada palabra. Por eso creo que es importante aclarar algo. Me atrajo más contra su costado. Elena es mi esposa. Eso significa que un insulto a ella es un insulto a mí. Y yo tengo formas muy particulares de manejar los insultos. Yo solo estaba... Éramos amigas. Yo solo... Viviana tropezó con sus palabras. Fuiste cruel con alguien que me importa. La sonrisa de Dante nunca llegó a sus ojos. Te sugiero que pases el resto de la celebración de tu boda muy agradecida de que estoy de buen humor esta noche. Porque si me entero de que has hablado con o sobre Elena con algo menos que respeto, me interesaré personalmente en los negocios de tu nuevo esposo. Entiendo que acaba de hacerse socio en Whitmore and Associates. El rostro de Viviana se puso blanco como la tiza. Sí, firma interesante,
Manejan varias cuentas conectadas con familias con las que trabajo. Sería desafortunado que esas conexiones se rompieran. Si Marcos se encontrara de repente sin trabajo en esta ciudad, Dante inclinó ligeramente la cabeza. Pero estoy seguro de que eso no será necesario, ¿verdad? No, susurró Viviana. No, por supuesto que no. Excelente, la sonrisa de Dante se amplió. Felicidades por su matrimonio. Espero que ambos encuentren exactamente lo que se merecen. La amenaza incrustada en esas palabras era inconfundible. Viviana huyó de regreso hacia Marcos sin decir otra palabra, su vestido de diseñador arrastrándose detrás de ella como un sudario fúnebre. Miré a Dante, mis manos temblando alrededor de la copa de champán. No tenías por qué. Sí tenía. Su expresión se suavizó ligeramente. Necesitaba entender que ahora estás protegida. Todos ellos. Miró alrededor del salón de baile, a los susurros y miradas que aún nos seguían. Hemos dejado claro nuestro punto. Vámonos. ¿Ya? Ya tuviste suficiente. No fue una pregunta. Dante aparentemente podía leerme mejor en una noche de lo que Marcos había podido en 2 años. Ven. Me guío por el salón de baile. Su mano nunca dejó mi cintura. La gente se abría paso para nosotros como el agua alrededor de la proa de un barco. Capté un vistazo de Patricia cerca de la salida, su rostro contraído por la furia y el miedo. Marcos y Viviana en su mesa, con cara de shock. Las damas de honor y los padrinos de boda susurrando frenéticamente entre ellos. Destruimos su noche de bodas perfecta. La realización debería haberme hecho sentir culpable. En cambio, Samira y Asan en cambio me sentí poderosa. El SUV estaba esperando en la entrada, con el motor en marcha. Dante me ayudó a subir con el mismo cuidado posesivo que había mostrado toda la noche, luego se deslizó a mi lado. La puerta se cerró, sellándonos en la oscuridad con aroma a cuero. ¿Tu lugar o el mío?, preguntó, un toque de humor oscuro en su voz. ¿El suyo?, dije sin pensar. Mi apartamento no es apropiado para esta conversación. Esta conversación es en la que discutimos los términos de nuestro acuerdo. Sí. Dante sacó su teléfono, escribió algo rápidamente, luego se lo guardó. Entonces hablaremos en el penthouse. Hay comida esperando, vino si lo necesitas, y privacidad. Para mañana por la tarde estaremos legalmente casados, pero esta noche negociaremos lo que eso realmente significa. El coche se alejó del hotel, de la celebración destrozada de Marcos y Viviana, de la vida que había dejado atrás. La Ciudad de México se deslizaba por las ventanas, edificios y luces y la oscura promesa del lago de Chapultepec en la distancia. Gracias, dije en voz baja, por lo que le dijiste a Viviana, por defenderme. Dante guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era más áspera de lo habitual. Nadie te habla así. Ya no. No mientras seas mía. Pero no soy realmente tuya, dije. Esto es solo un arreglo, una actuación. Se volvió para mirarme entonces, y algo en su expresión me cortó la respiración. ¿Lo es?, preguntó suavemente. Porque desde donde estoy sentado, Elena, la actuación se sintió notablemente real. No tuve respuesta para eso. Condujimos en silencio por la ciudad. El peso de todo lo que había sucedido, y todo lo que estaba a punto de suceder, se asentó sobre nosotros como la niebla. Mañana me casaría legalmente con un extraño, un criminal, un hombre cuyo mundo estaba construido sobre la violencia y las sombras y los secretos que no podía empezar a comprender. Mañana, Elena Reyes dejaría de existir, y Elena Salvador nacería. El penthouse estaba exactamente como lo había dejado. Frío, caro, perfecto. Pero ahora se sentía diferente. Ahora se sentía como una trampa cerrándose a mi alrededor, hermosa e ineludible. Dante me condujo a la sala de estar donde, fiel a su palabra, la comida esperaba en la mesa de café, elegantes aperitivos, vino, fresas cubiertas de chocolate que probablemente costaban más que mi presupuesto semanal para la despensa. Nos sirvió vino a ambos, me entregó una copa, luego se sentó frente a mí en un sillón de cuero que parecía diseñado para enfatizar su tamaño, su poder, su control. Así que,
dijo, haciendo girar el vino en su copa. Hablemos de lo que realmente estás aceptando. Mi estómago se apretó. Escucho. Contrato matrimonial mínimo de 1 año. Vivirás aquí, interpretarás el papel de mi esposa en público, asistirás a eventos a mi lado cuando sea necesario. A cambio, tendrás acceso a mis cuentas, seguridad y todos los privilegios que vienen con mi nombre. Tomó un sorbo de vino, sus ojos nunca apartándose de mi rostro. Las facturas médicas de tu madre serán pagadas. Su casa estará libre de deudas. Nunca tendrás que trabajar otro turno en esa fonda, ni preocuparte por pagar la renta. La oferta era asombrosa, cambiaba la vida, era aterradora. ¿Qué obtienes tú de ello?, pregunté. Dante dejó su copa, inclinándose con los codos sobre las rodillas. Legitimidad, respetabilidad, el tipo de imagen que hace que los fiscales lo piensen 2 veces antes de investigarme. Su mandíbula se tensó. Y algo más personal que aún no estoy listo para discutir. Eso no es justo. No, asintió. Pero es la verdad. Con el tiempo, si te quedas, si este arreglo funciona, te lo diré. Pero no esta noche. Debería haber insistido, debería haber exigido respuestas. Pero al mirarlo, a las sombras en sus ojos, la tensión en sus hombros, el dolor cuidadosamente controlado, me encontré asintiendo en su lugar. 1 año, repetí, mínimo. Si alguno de nosotros quiere irse después de eso, nos divorciamos en silencio. Tú te quedas con un generoso acuerdo. Yo conservo mi reputación. Ambos seguimos adelante. ¿Y si pasa algo antes de eso? Si te arrestan o te matan o... No lo haré. Su confianza era absoluta. Pero si ocurre lo imposible, se te proveerá. Todo protegido por un acuerdo prenupcial. Era demasiado, demasiado rápido, demasiado abrumador. Necesito pensar, dije. Tienes hasta la mañana. Dante se puso de pie, su alta figura erguida sobre mí. El dormitorio de invitados está al final del pasillo. Todo lo que necesitas está allí. Iremos al registro civil al mediodía. Firmaremos papeles. Lo haremos legal. Y entonces, Elena, serás mía en todos los sentidos que importan. La posesividad en su voz me envió escalofríos por la espalda. Buenas noches, susurré. Buenas noches, futura señora Salvador. Lo dijo como una promesa o una amenaza. Fui al dormitorio de invitados, cerré la puerta y finalmente, me permití derrumbarme. No dormí. ¿Cómo podría hacerlo? Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Viviana perdiendo color, el shock de Marcos, el miedo de Patricia. Escuché la voz de Dante prometiendo violencia en el mismo tono en que la mayoría de la gente habla del clima. Sentí el peso del anillo en mi dedo, pesado como cadenas, hermoso como el veneno. A las 6 de la mañana, dejé de fingir y me dirigí a la cocina. El amanecer se abría sobre el lago de Chapultepec, pintando el agua en tonos dorados y sangre. El penthouse estaba en silencio, excepto por el zumbido de los electrodomésticos caros y el sonido lejano de la ciudad despertando abajo. Me hice café, encontrando todo lo que necesitaba en gabinetes que probablemente costaban más que mi coche, y me quedé de pie junto a las ventanas de piso a techo, viendo cómo el sol subía más. Madrugaste. Me di la vuelta y encontré a Dante en el umbral, vistiendo solo unos pantalones de pijama negros que le caían bajos a la cadera. Con la suave luz de la mañana, pude ver lo que sus trajes habían ocultado. Los tatuajes que cubrían su torso y brazos, intrincados patrones que parecían contar historias escritas en tinta y violencia. Cicatrices cruzaban sus costillas, su hombro, su abdomen, cada una un testimonio de una vida que no podía comprender. No pude dormir, admití, agarrando mi taza de café como si fuera un salvavidas. Se movió a la cocina con gracia depredadora, sirviéndose su propio café. ¿Dudas? Cientos de ellas. Me volví hacia la ventana. Esto es una locura. Todo esto. Sí. Su honestidad me sobresaltó. Miré por encima del hombro y lo encontré observándome con esos ojos grises indescifrables. Entonces, ¿por qué lo hacemos?, pregunté.
Dante guardó silencio por un largo momento. El vapor subía de su taza. Cuando finalmente habló, su voz era más áspera de lo habitual. Porque a veces la locura es la única respuesta cuerda a un mundo de locos. Se acercó para pararse a mi lado en la ventana. Fuiste destruida por personas que afirmaban amarte. Yo he sido destruido por personas que reclamaban lealtad. Ambos sabemos a qué sabe la traición, Elena. Quizás por eso esto hizo un gesto entre nosotros. Tiene más sentido de lo que debería. Todavía no me has dicho lo que realmente quieres de esto, dije en voz baja. Su mandíbula se tensó. No, no lo he hecho. ¿Alguna vez lo harás? Si me quedo el tiempo suficiente. Tomó un sorbo de café. Si demuestras que se puede confiar en ti con el tipo de secretos que hacen que la gente muera. La mención casual de la muerte debería haberme hecho salir corriendo. En cambio, me encontré preguntando, ¿qué te pasó para que fueras así? Algo parpadeó en sus ojos. Dolor, rabia, pena, todo se fue demasiado rápido para nombrarlo. El hombre que mató a mi madre era alguien en quien confiaba, alguien a quien consideraba familia. Su voz era plana, sin emociones. Me la arrebató porque quería tomar el control del territorio de mi padre. Pensó que yo era demasiado joven, demasiado blando, demasiado apegado a su suave influencia. ¿Qué hiciste?, susurré. Le di la razón en una cosa. Estaba apegado a su influencia. La sonrisa de Dante era fría, terrible, y luego le demostré que se equivocaba en todo lo demás. Tomé su territorio, su dinero, su familia y su vida, en ese orden. Me aseguré de que entendiera exactamente lo que le costó su error antes de acabar con él. Debería haberme horrorizado. Debería haber dejado mi café, salido, llamado a la policía, hecho algo para distanciarme de este hombre y sus admisiones casuales de asesinato. Pero todo lo que pude pensar fue, amaba tanto a su madre. Lo siento, dije, por su pérdida. Dante me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. La mayoría de la gente estaría corriendo ahora mismo. No soy la mayoría de la gente. Tomé un sorbo de café, considerando. Además, has sido honesto conmigo. Brutalmente honesto. Eso es más de lo que Marcos fue alguna vez. Marcos es un cobarde. La voz de Dante destilaba desprecio. Fingió amarte mientras te traicionaba con tu mejor amiga. Dejó que su madre dictara sus elecciones y se convenció de que estaba siendo práctico. Hombres así me dan asco. Pero los hombres como tú que matan gente, no. Nunca finjo ser algo que no soy. Sus ojos grises se clavaron en los míos. Soy un criminal, Elena. Hago daño a la gente. Rompo leyes. Opero en las sombras que la mayoría de la gente finge que no existen. Pero no miento al respecto. No hago promesas que no cumpliré. Y no traiciono a las personas bajo mi protección. ¿Es eso lo que soy ahora? ¿Bajo tu protección? Sí. La palabra fue absoluta. Desde el momento en que aceptaste este acuerdo, te convertiste en mía para proteger. Eso no es negociable. La posesividad debería haberme asustado. En cambio, después de meses de no ser la prioridad de nadie, de no ser la preocupación de nadie, se sintió como volver a casa. Está bien, dije en voz baja. Las cejas de Dante se alzaron. Está bien, lo haré. El matrimonio, el arreglo, todo. Dejé mi taza de café con cuidado deliberado. Un año, veremos si esto funciona, y si no, nos vamos limpios. Elena se volvió para mirarme de lleno. ¿Entiendes a qué estás accediendo? Esto no es solo jugar a disfrazarse en eventos sociales. Estarás casada con alguien a quien la FGR vigila, alguien a quien las familias rivales quieren muerto, alguien cuyos negocios implican cosas de las que nunca podrás hablar. Tu vida estará en peligro simplemente por asociación. Mi vida ya era pequeña y sin sentido. Dije, quizás el peligro sea una mejora. Algo cambió en su expresión. Sorpresa, respeto, algo que podría haber sido deseo. ¿Eres muy valiente o muy tonta? Probablemente ambas cosas. Logré una sonrisa temblorosa. ¿Cuándo salimos para el registro civil? 11:30.
Eso te da tiempo para ducharte, comer, prepararte. Extendió la mano, sus dedos rozando mi mejilla con una gentileza inesperada. Última oportunidad para correr, Elena. Pensé en mi estudio con su pintura descascarillada y su calentador roto, en las facturas médicas de mi madre apiladas en la mesa de mi cocina, en los rostros de Marcos y Viviana anoche, el shock y el miedo y la comprensión repentina de que yo no era quien pensaban. En la forma en que Dante me había defendido sin dudarlo, había amenazado con violencia en mi nombre, me había mirado como si importara. No voy a correr, dije. Su mano ahuecó mi rostro por completo ahora, su pulgar trazando mi pómulo. Entonces entiende esto. Una vez que firmemos esos papeles, una vez que tomes mi nombre, eres mía. No solo para el espectáculo, no solo por las apariencias. Mía. ¿Puedes manejar eso? Cada parte racional de mi cerebro gritaba advertencias, pero la parte que había sobrevivido a la pobreza y la pérdida y la traición, la parte que había entrado en aquella recepción de boda con la cabeza alta a pesar de todo, esa parte susurró. Sí, dije en voz alta. Sí. Los ojos de Dante se oscurecieron. Por un momento pensé que podría besarme. Realmente besarme, no la actuación controlada de la recepción. Pero en cambio, me soltó y dio un paso atrás. Prepárate, dijo con la voz áspera. Tenemos una boda a la que asistir. 3 horas después, estaba de pie en el registro civil de la Ciudad de México, con un vestido color crema del armario misteriosamente bien surtido de Dante, mi mano en la suya, repitiendo votos frente a un empleado y 2 de los hombres de seguridad de Dante que servían como testigos. Usted, Elena María Reyes, toma a este hombre por su legítimo esposo. Miré a Dante, a su elegante traje y sus ojos peligrosos, al hombre que era mi salvación o mi destrucción, y dije, sí, acepto. ¿Usted, Dante Salvador, toma a esta mujer por su legítima esposa? Sí, acepto. Su voz era firme, segura, absoluta. Por el poder que me confiere el Estado de la Ciudad de México, ahora los declaro marido y mujer. El empleado selló nuestro certificado de matrimonio sin ceremonia. Puede besar a la novia. Dante me acercó, su mano se deslizó en mi cabello, inclinando mi rostro hacia el suyo. Última oportunidad, murmuró contra mis labios. Deja de darme salidas, susurré de vuelta. Sonrió, genuinamente sonrió, y luego me besó. No fue como la actuación en la recepción. Esto era una posesión, una promesa sellada con calor y hambre. Sus labios exigían sumisión incluso mientras ofrecían protección. Sus manos me sostenían como si fuera algo precioso y frágil y completamente suyo. Cuando finalmente nos separamos, yo estaba sin aliento, mareada, completamente perdida. Bienvenida a la familia, señora Salvador, dijo Dante suavemente. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de lujo surrealista y peligro creciente. Dante tenía razón. Ser su esposa significaba entrar en un mundo que nunca había imaginado. Cenas con hombres cuyos nombres reconocí de los carteles de Se Busca de la FGR. Galas benéficas donde los diamantes brillaban junto a armas apenas ocultas. Conversaciones silenciosas que terminaban cuando yo entraba en las habitaciones. Secretos sobre secretos como roca sedimentaria. Pero también significaba seguridad. Guardias de seguridad que me seguían a todas partes. Cuentas con más dinero del que ganaría en 10 vidas. Las facturas médicas de mi madre pagadas por completo. Su casa renovada. Sus lágrimas de gratitud cuando le dije que me había casado con alguien que se preocupaba por la familia. Le había mentido sobre cómo nos conocimos. Le conté la historia del restaurante que Dante creó. Ella lo había creído porque quería. Porque después de años de lucha, necesitaba desesperadamente creer que su hija finalmente había encontrado la felicidad. ¿Lo había hecho? No estaba segura. Dante era complicado. En público era el esposo perfecto. Atento, protector, posesivo de maneras que hacían que otros hombres se alejaran de mí de inmediato. En privado era distante,
controlado, manteniendo muros entre nosotros que yo no podía traspasar. Nunca me pidió que compartiera su cama. El arreglo era claro: habitaciones separadas, vidas separadas, un matrimonio de conveniencia que parecía real por fuera, pero que permanecía hueco por dentro. Debería haber sido suficiente. Ciertamente era más de lo que había tenido antes. Pero a altas horas de la noche, acostada en mi costosa habitación de invitados, me encontré preguntándome cómo sería si esto fuera real. Si el calor en los ojos de Dante cuando me miraba significaba algo más allá de la posesión. Si su posesividad provenía del deseo en lugar del orgullo. Si me estaba enamorando de un hombre que nunca me dejaría entrar. Todo cambió 6 semanas después de la boda. Estaba de compras en el Paseo de la Reforma, acompañada por 2 guardias de seguridad, porque Dante insistía, cuando lo vi. Marcos saliendo de una cafetería con su maletín, su rostro demacrado y cansado. Él me vio en el mismo momento. Se quedó inmóvil en la acera como si hubiera visto un fantasma. Elena. Respiró. Debería haber seguido caminando. Debería haber dejado que mis guardias de seguridad me llevaran. Debería haber mantenido la fría distancia que Dante habría esperado. Pero algo en la expresión de Marcos, algo roto y desesperado, me hizo detenerme. Marcos, ¿podemos hablar? Miró a mis guardias. Solo un minuto, por favor. Contra mi mejor juicio, asentí. Nos movimos a un banco en una pequeña plaza, los guardias manteniendo la distancia, pero permaneciendo alerta. Marcos se sentó a mi lado, sus manos entrelazadas entre las rodillas, sin parecerse en nada al hombre confiado que me había dejado hace 3 meses. «¿Te ves bien?», dijo finalmente. «Feliz». «Gracias. ¿Estás feliz?». Sus ojos se encontraron con los míos y vi dolor real allí. ¿O esto es solo venganza? Consideré mentir, pero después de todo, le debía al menos honestidad. Empezó como venganza, admití, pero se ha vuelto algo más complicado. ¿Lo amas? La voz de Marcos se quebró. ¿A Salvador? La pregunta perforó algo profundo dentro de mí. ¿Lo amaba? ¿Podía amar a alguien que guardaba tantos secretos, que vivía en la violencia, que me mantenía a distancia incluso mientras me reclamaba como suya? No lo sé, dije en voz baja. ¿Amas a Viviana? La risa de Marcos fue amarga. Creí que sí. Resulta que ella amaba más el dinero de mi familia que a mí. Ya está hablando de ampliar la casa, unirse a nuevos clubes, gastar más de lo que ganamos. Se frotó la cara. Cometí un error, Elena. Uno enorme. Y lo siento mucho. Lo sé, dije. Y lo hice. Podía verlo escrito en todo él. El arrepentimiento, la comprensión de que había cambiado algo real por algo vacío. Si alguna vez quieres salir, empezó Marcos. No quiero. Las palabras salieron antes de que las pensara por completo, pero una vez dichas, supe que eran verdad. Lo que sea que esto sea con Dante, es mío. Yo lo elegí, lo estoy eligiendo. Marcos asintió lentamente. Él te hará daño eventualmente. Los hombres como él siempre lo hacen. Me puse de pie, alisando mi vestido de diseñador, uno de las docenas que ahora colgaban en mi armario. Pero al menos es honesto al respecto. Eso es más de lo que puedo decir de ti. Me alejé antes de que pudiera responder. Mis guardias me siguieron el paso, pero la pregunta de Marcos resonó en mi cabeza el resto del día. ¿Lo amas? Encontré a Dante en su estudio esa noche, rodeado de papeleo y pantallas de laptop, su rostro iluminado por el frío resplandor de los monitores. Levantó la vista cuando entré, su expresión cambió de concentración a preocupación. «¿Qué pasa?», preguntó de inmediato. Vi a Marcos hoy. Todo el cuerpo de Dante se quedó inmóvil. Peligroso. ¿Te tocó? No, solo hablamos. Entré en la habitación, atraída por algo que no podía nombrar. Me preguntó si te amaba y... La voz de Dante era cuidadosamente neutral, pero vi tensión en sus hombros, en la forma en que sus manos apretaban el escritorio. No sabía qué decirle. Me detuve frente al escritorio, encontrando esos ojos grises que habían perseguido mis sueños durante semanas. Porque no sé qué es esto. Me has dado todo. Seguridad, protección, venganza.
Una vida que nunca soñé. Pero no me dejas entrar. No me dices lo que realmente quieres de esto. No me... Te quiero. Las palabras explotaron de él como si hubieran sido contenidas demasiado tiempo. Te he querido desde el momento en que te vi llorando en ese sencillo, luciendo rota y hermosa y tan fuerte a pesar de todo lo que te habían hecho. Lo miré, sorprendida en silencio. Dante se puso de pie, moviéndose alrededor del escritorio con gracia depredadora. ¿Crees que esto era solo por legitimidad, por imagen? Se rió, el sonido áspero. Tengo una docena de maneras de mejorar mi reputación, Elena. No necesitaba casarme contigo para eso. Entonces, ¿por qué? Porque hace 6 meses perdí a alguien. Su voz se volvió áspera. Mi hermana menor fue asesinada por una familia rival como mensaje para mí. Era inocente, buena, todo lo que yo no soy. Y cuando ella murió, algo en mí también murió. Mi pecho se apretó. Dante, iba a esa boda para cerrar un trato comercial con el esposo de Patricia Aldrich, nada más. Pero luego te vi huyendo de tu dolor, rota por personas que deberían haberte protegido. Y vi a Sofía en ti. Esa fuerza, esa negativa a ser completamente destruida, incluso cuando tenías todo el derecho a rendirte. Su mano subió para acariciar mi rostro. Quería salvarte de la manera en que no pude salvarla. Quería darte la protección que no pude darle a Sofía. Eso es lo que obtengo de este arreglo, Elena. La oportunidad de hacer lo correcto por alguien que lo merece. Las lágrimas me quemaron los ojos. Por eso sabías mi talla. Por eso el armario estaba surtido. Hiciste que alguien me investigara. En el momento en que te vi, hice que Román averiguara todo. ¿Quién eras? ¿Qué habías perdido? ¿Qué necesitabas? Su pulgar secó una lágrima. Sabía que dirías que sí, porque sabía lo mal que te habían herido, y sabía que podía darte la venganza que merecías mientras te mantenía a salvo. Se suponía que sería simple. ¿Qué cambió? Susurré. Tú. Su frente se apoyó en la mía. Se suponía que eras un proyecto, una forma de apaciguar mi culpa, pero te convertiste en otra cosa, algo que no esperaba, y ahora no sé cómo mantenerte a distancia. Entonces no lo hagas. Me aparté lo suficiente para encontrar sus ojos. Deja de protegerme de ti mismo, Dante. Yo elegí esto. Yo te elijo a ti, lo que sea que eso signifique. Significa peligro, advirtió. Significa violencia y secretos y una vida donde un error podría matarte. También significa no estar sola nunca más. Presioné mi mano sobre su corazón, sintiéndolo latir bajo mi palma. Significa ser vista, ser valorada, ser elegida. Eso vale el riesgo. El control de Dante se hizo añicos. Me besó como si se estuviera ahogando y yo fuera aire. Sus manos se enredaron en mi cabello. Su cuerpo me empujó contra el escritorio. Esto no era actuación ni posesión. Esto era hambre, necesidad, desesperación contenida durante demasiado tiempo. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, apoyó su frente en la mía de nuevo. No puedo prometerte seguridad, dijo con brusquedad. No puedo prometerte normalidad, pero puedo prometerte esto. Nunca más serás invisible. Nunca serás desestimada o descartada o tratada como si no importaras, porque me importas, Elena. Más de lo que deberías, más de lo que es inteligente. Entonces ambos somos tontos, dije, sonriendo entre lágrimas. Sí, me besó de nuevo, más suave esta vez. Lo somos. 6 meses después, estaba de pie en otra ventana con vistas al lago de Chapultepec, observando la puesta de sol sobre la ciudad que una vez había representado todos mis sueños rotos. Tanto había cambiado. Mi madre estaba sana, viviendo en una casa renovada con el jardín que siempre había querido. Marcos y Viviana se habían divorciado. Su firma había perdido misteriosamente varios clientes importantes, y la tensión financiera resultó ser demasiado para su matrimonio superficial. Patricia Aldrich ya no me hablaba en los eventos sociales, lo cual me venía perfectamente. Y Dante. Unos brazos fuertes me rodearon por detrás, atrayéndome contra un pecho sólido. Me apoyé en el abrazo de Dante,
sus labios encontrando el punto sensible debajo de mi oreja. ¿En qué piensas?, murmuró. En lo extraña que es la vida, dije. Hace un año era invisible, desechable. Ahora estoy casada con el hombre más peligroso de la Ciudad de México. Y de alguna manera, nunca me había sentido más segura. Estás a salvo. Sus brazos se apretaron posesivamente. Cualquiera que te amenace muere. Es así de simple. Debería haberme horrorizado por la promesa casual de asesinato. En cambio, me giré en sus brazos, envolviendo los míos alrededor de su cuello. Te amo, dije. Simple, verdadero, aterrador. La expresión de Dante se suavizó de maneras que solo permitía cuando estábamos solos. Lo sé, lo he sabido durante meses. Solo estaba esperando que te dieras cuenta. Arrogante, lo acusé, pero estaba sonriendo. Acertado. Me besó lentamente, a fondo. Yo también te amo, Elena Salvador. Más de lo que creí ser capaz de amar a alguien. Me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Nos salvamos mutuamente, corregí. Sí. Su sonrisa era genuina, cálida, la expresión que había aprendido a atesorar porque la compartía con tanta poca frecuencia. Lo hicimos. Afuera, la ciudad brillaba con luces, cada una representando una vida, una historia, 1000 posibilidades. En algún lugar, Marcos estaba aprendiendo a vivir con sus remordimientos. Viviana se estaba esforzando por mantener su estatus sin el dinero de su familia. Patricia estaba asimilando el hecho de que la chica que había descartado ahora tenía más poder del que jamás había imaginado. Y aquí, en este penthouse, por encima de todo, yo estaba en los brazos de un hombre que me eligió, me protegió, me amó con la misma intensidad que ponía en todo lo demás en su vida violenta y complicada. El arreglo se suponía que duraría un año. En cambio, se había vuelto para siempre. ¿Sin remordimientos?, preguntó Dante suavemente, leyendo mis pensamientos como solía hacerlo. Pensé en la mujer que había entrado en aquella boda hace 6 meses, rota, invisible, desesperada por cualquier cosa que aliviara el dolor. Pensé en el hombre que le había ofrecido una elección imposible y la había hecho posible. Sin remordimientos, dije con firmeza. Este es exactamente mi lugar. Dante me besó de nuevo, y en ese beso estaba cada promesa que había hecho y cumplido. Protección, posesión, amor envuelto en violencia y sellado con la verdad. Ambos estábamos dañados, ambos éramos peligrosos a nuestra manera, ambos éramos exactamente lo que el otro necesitaba. La chica que Marcos había descartado se había convertido en una reina en el inframundo y nunca había sido más feliz.